Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, esperemos a las compañeras. Hola, doctora, ¿puedo empezar? Hola, ya no falta que se una nadie. Si no falta, pueden iniciar. Inicia. Ah, sí, sí, faltan unas compañeras. Por eso digo, esperemos unos 5 minutos más y ahí puede empezar. Ya, doctora.
preocupada por ti, no estás y hoy día, pasó, hice la media, pero ya a las 6, casi a las 7, ya no tengo nada más. Veo que estás en la casa, estoy preocupada. Ok, podemos iniciar, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Ahora yo les voy a hablar sobre las enfermedades renales. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a las... Siguiente, Nico. Hola. Sí se te escucha. Ya. Ahora sí. Tenemos a las nefropatías congénitas. Estas representan una amplia variedad de desórdenes que provienen de los siguientes procesos de desarrollo anormal. Primero, las malformaciones del parénquima renal, entre las que tenemos al grupo de las hipoplasias, displasias, las agenesias renales y los riñones multiquísticos. Segundo, las anomalías relacionadas con la migración de los riñones, en la que tenemos la ectopia renal y las anomalías de fusión. Las malformaciones del parénquima renal, en sí, su patogénesis es multifactorial, porque pueden ser debido a factores genéticos como a factores ambientales. Tenemos a la hipoplasia renal, que este es cuando existe un bajo número de nefronas que estructuralmente son
normales, es decir, no tienen cicatrices y que van a dar lugar a un riñón mucho más pequeño y una hipertrofia de, por el contrario, el otro riñón, el riñón contralateral. La displasia renal, que es caracterizada por la presencia del tejido renal mal formado, que puede ser uni o bilateral. Este ocurre entre 2 a 4 de 1000 niños. El diagnóstico frecuentemente es durante la realización de una ecografía, suelen ser de tamaño más pequeño y su evolución en general es buena en caso de que son unilaterales. Debido a la frecuente asociación con otras anomalías del sistema colector, debería ser considerada hacer una cisterografía en estos pacientes. Luego tenemos a la agenesia renal. Esta es una malformación congénita poco frecuente del tracto renal que se caracteriza por la ausencia total del desarrollo de uno o ambos riñones. Puede haber una agenesia renal uni o bilateral. Esta va a estar acompañada de una ausencia de ureteres. Dentro de lo que es la epidemiología, la prevalencia de esta al nacimiento se estima entre 1 de 2000 recién nacidos, aproximadamente, mientras que la prevalencia fetal de la agenesia renal bilateral es de 1 sobre 8500 niños nacidos. La clínica en sí, la mayoría de los pacientes que tienen esta agenesia renal unilateral permanecen asintomáticos durante los primeros años de vida, cuando el otro riñón está cumpliendo prácticamente la función de ambos. En este caso, la afección suele detectarse posteriormente como un hallazgo incidental. Sin embargo, a largo plazo pueden aparecer hipertensión, proteinuria e insuficiencia renal, entre el 20 al 50% de los casos. La agenesia renal unilateral se asocia ocasionalmente con anomalías adicionales del tracto urogenital ipsilaterales. En cambio, la agenesia renal bilateral se caracteriza por la ausencia completa del desarrollo renal, ausencia de ureteres y posteriormente la ausencia de función renal fetal, que esto puede dar origen a la secuencia de Potter con hipoplasia pulmonar asociada a oligodramnios que se da en ausencia de tratamiento. O sea, si no hay un tratamiento que sea eficaz, puede llegar a ser letal. Dentro de lo que es la etiología, la agenesia renal se da cuando hay un fallo en el desarrollo de la yema ureteral y del mesénquima metanéfrico. En sí, la agenesia renal unilateral puede estar causada cuando hay estas mutaciones en genes, como el RET, el BMP4, entre otros. Dentro de lo que son los métodos diagnósticos, se va a basar principalmente en la ecografía, que esta va a mostrar una fosa renal vacía y una ausencia del riñón, un riñón ectópico. Los exámenes radiológicos adicionales, como una resonancia magnética o una gammagrafía con ácido, pueden llegar a permitir confirmar lo que es el diagnóstico. Desde el punto de vista nefrourológico, al aspecto fundamental a valorar es el tamaño ecográfico del riñón funcionante, que debería desarrollar una hipertrofia compensadora desde los primeros meses de vida. A este respecto existen valores de referencia pediátricos en relación con la talla del paciente, en la que hay una fórmula que se puede utilizar que es 0.4 por la edad del bebé o del niño más 7. Esto como estimación para calcular la longitud teórica que se debería esperar de los riñones. Para el manejo y el tratamiento, en sí, el manejo es clínico. Si el riñón contralateral es completamente funcionante,
incluye que haya monitoreos regulares de la presión arterial y la detección precoz de proteinuria, ya que estos individuos, estos niños, tienen un riesgo más elevado de tener una enfermedad renal crónica. El pronóstico de la agenesia renal asociada con un riñón contralateral plenamente funcionante es generalmente bueno. En ausencia de cuidados críticos, la agenesia renal bilateral es letal poco después de que el bebé haya nacido. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos las enfermedades quísticas renales. En sí se denomina quiste renal a la formación consistente en una dilatación tubular que sea de tamaño 4 veces superior al normal. Las enfermedades quísticas renales comprenden un grupo de patologías muy diversas que engloban tanto enfermedades que son de origen genético como adquirido, con una edad de presentación muy variable que abarca desde la etapa prenatal hasta que ya son más grandes, más adultos. Esto supone una causa hereditaria más frecuente de enfermedad renal terminal en la población pediátrica. Aquí tenemos la clasificación de las enfermedades quísticas renales y nos vamos a enfocar en la displasia renal multiquística y la que es dominante, que es la que se da de forma más frecuente. Tenemos la displasia renal multiquística, que en sí, esta es cuando en sí el riñón no va a ser funcionante, va a haber múltiples quistes no comunicantes separados por tejido displásico con un uréter ausente o atrésico. La incidencia global es de 0.3 a 1% cada 1000, con más de la mitad de los casos diagnosticados antes del nacimiento. La mayoría son unilaterales y afectan de forma más frecuente a los niños en el riñón izquierdo y va a haber una hipertrofia compensadora y en el riñón que está totalmente sano. Esto se va a asociar con anomalías genitales, renales, ureterales, contralaterales, siendo el reflujo vésico ureteral lo más frecuente. Se debe tener un tipo de seguimiento realizando una evaluación ecográfica seriada hasta los 10 años para monitorizar el crecimiento del riñón contralateral. Se debe hacer exámenes rutinarios de toma de la presión arterial, análisis de orina para detectar si el pacientito tiene algún tipo de proteinuria y hacer estudios de la función renal. Dentro del tratamiento, se recomienda eliminar el riesgo de malignidad, es decir, el tumor de Willis, extirpando estos quistes, aunque se han hecho estudios recientes y no ha habido como alguna prueba de que estos niños que tienen estos quistes hayan desarrollado un tumor de Willis. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos la poliquistosis renal autosómica dominante. Este es un trastorno multisistémico que está caracterizado por la aparición de quistes en diferentes órganos, en específico en el renal. Se considera la enfermedad renal hereditaria más frecuente, con una incidencia de 1 de cada 400 recién nacidos vivos. Este es el resultado de que hayan mutaciones en dos genes diferentes, que son el PKD1 y el PKD2. La mayoría de los pacientes debutan clínicamente entre la tercera a cuarta edad, sin embargo, puede detectarse también en la población pediátrica, bien por el hallazgo de quistes renales en niños asintomáticos con antecedentes familiares o bien por la existencia de formas graves de debut precoz en la infancia, que son los denominados VEO, que suponen hasta un 2 a 5%.
se han inscrito también formas de presentación neonatal que son similares a estas, con una elevada mortalidad e insuficiencia renal en los primeros años de vida. Dentro de las manifestaciones clínicas, tanto en la población pediátrica como en la adulta, pueden haber hipertensión arterial, hematuria, litiasis renal, infecciones urinarias, dolor abdominal en relación con infección o hemorragia de los quistes. La hipertensión arterial es uno de los hallazgos que se ha dado de forma más frecuente, que aparece de manera precoz. Las manifestaciones extrarrenales son menos frecuentes en la población pediátrica y engloban la aparición de quistes en diferentes órganos como el hígado, el páncreas, el vaso, los ovarios y también puede haber quistes en los intestinos. Para el diagnóstico, este se va a basar principalmente en hallazgos ecográficos. Aquí los riñones pueden aparecer aumentados de tamaño con presencia de quistes que van a estar distribuidos tanto en la corteza como en la médula y va a haber una escasa diferenciación córtico-medular. Por ahora no hay ningún tratamiento específico para la población pediátrica porque a los pacientes adultos se les da Tolvaptan. Tolvaptan, ese es el medicamento que se le da a los adultos, pero por ahora se han hecho estudios con los pacientes pediátricos y no ha habido algún medicamento que pueda tratar esta enfermedad, solo controlarla. Ahora tenemos la nefrocalcinosis. Esta se caracteriza por la presencia de depósitos de fosfato de calcio o de oxalato de calcio. Estos en el parénquima renal, en particular en las células epiteliales de los túbulos renales y en el tejido intersticial. Se debe distinguir esta de la nefrolitiasis, en la que los depósitos cálcicos se localizan en el interior de las cavidades excretoras renales. La nefrocalcinosis infantil no es tan infrecuente, con una incidencia que aumenta en los niños nacidos prematuros. Su descubrimiento también suele ser por ecografías de forma accidental. En el niño, las principales formas de nefrocalcinosis son medulares y se deben a tubulopatías hereditarias, principalmente a una acidosis tubular distal, a una hipercalciuria idiopática y a formas iatrogénicas secundarias. También se puede dar esta enfermedad por dosis excesiva de vitamina A. Dentro de lo que es el diagnóstico, se puede detectar a partir de estudios de imágenes como una ecografía renal, una tomografía computarizada, hacer análisis de laboratorio para ver el perfil bioquímico, ver la evaluación de los niveles de calcio, de fósforo, creatinina y electrolitos, hacer análisis de orina para tener una determinación de la excreción del calcio, del fósforo y otros metabolitos. Para el tratamiento, principal manejo de estos trastornos metabólicos, una hidratación adecuada, aumentar la ingesta de líquidos para que se pueda diluir la orina y reducir las concentraciones de calcio, tener un seguimiento regular y también se podría llegar a hacer intervenciones quirúrgicas solo en casos graves cuando de verdad se necesite. El pronóstico de en pacientes varía según la causa y la gravedad de la afección. Si se diagnostica y se maneja de forma adecuada, muchos niños pueden llevar una vida normal, que eso es lo que se da en los pacientes, no es algo que pueda causar mortalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos las nefropatías. Tenemos al síndrome nefrótico. Esta es la glomerulopatía primaria más frecuente en pediatría. En sí se caracteriza por una proteinuria mayor a 40 miligramos
por metro cuadrado por hora y una hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos por decilitro, que presente edema, una dislipemia y alteraciones endocrinas. La proteinuria en sí es el signo clínico de la lesión del podocito que causa pérdida de la permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular al paso de las proteínas a través de la pared capilar glomerular. La podemos clasificar según la etiología, en la que puede haber síndrome nefrótico primario y secundario. Tenemos el primario, que puede ser idiopático, genético y congénito. Tenemos el secundario, que puede ser por una glomerulonefritis, una nefropatía del colágeno 4, enfermedades sistémicas, enfermedades infecciosas, unas neoplasias o fármacos. La etiología del síndrome nefrótico idiopático o primaria es desconocida, a diferencia del síndrome nefrótico secundario, aglomerulonefritis, enfermedades sistémicas, hereditarias, víricas, parasitarias, neoplasias o fármacos. El síndrome nefrótico sensible a corticoides y los síndromes nefróticos resistentes recurrentes después de un trasplante tienen una base patogénica inmunológica, mientras que la mayoría de los síndromes nefróticos resistentes a tratamiento son debidos a anomalías de base genética. El síndrome nefrótico idiopático en sí constituye el 90% de los síndromes nefróticos en niños que van desde los 2 a los 12 años. La incidencia en la población pediátrica menor de 16 años es de 2 a 7 nuevos casos por cada 100.000 niños por año, siendo la prevalencia de 15 años por 100.000 niños al año. Se presenta principalmente en niños que van entre 2 a 8 años y la máxima incidencia es de 3 a 5 años. En niños es 12 veces más frecuente en los varones, diferencia que no se da cuando ya van creciendo, es decir, en la adolescencia o cuando ya son adultos. En la patogenia tenemos que en el glomérulo normal la barrera de filtración la conforma la membrana basal glomerular y el diafragma de filtración entre los procesos periviscerales de los podocitos. Las células epiteliales viscerales que cubren la superficie externa de la membrana basal de las asas capilares glomerulares, la lesión del podocito y el diafragma de filtración es el factor clave de la proteinuria, bien por mecanismos inmunológicos o genéticos, que estos son implicados de forma ya sea independiente o de forma multifactorial. Tenemos la fisiopatología del edema, que recordemos que esta es una de las principales manifestaciones del síndrome nefrótico. En sí, la retención del sodio y el edema tradicionalmente se ha considerado secundario a la hipovolemia y a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, el mecanismo fundamental es la alteración del balance tubular renal. Esto es por la teoría overflow, que condiciona la retención del sodio, la expansión del volumen plasmático y la transsudación de agua y solutos al intersticio. Además, existe un incremento en la conductividad hidráulica de la pared capilar y el coeficiente de reflexión de las proteínas que influyen en el flujo transcapilar. Por tanto, el edema es consecuencia de que haya esta irregularidad en la expansión del volumen extracelular y la retención de agua y sodio en el intersticio con o sin alteración del volumen vascular. Ahora tenemos las manifestaciones clínicas. En sí, la sintomatología del síndrome nefrótico de cualquier causa común es el edema, la proteinuria y la hipoalbuminemia. El síndrome nefrótico idiopático, la distribución del edema predomina en zonas de declive significativo en la cara
y en los genitales. Signos menos frecuentes, pero que también se pueden dar, son la hematuria, que sea un 25%, la hipertensión arterial en un 20% y la insuficiencia renal en un 3%, que estos se asocian con lesión renal subyacente. La mayoría pueden llegar a presentar derrame pleural sin disnea. También puede haber presencia de polipnia o hipoxemia, que esto nos va a obligar a descartar un tromboembolismo pulmonar. Siguiente diapositiva, porfis. Ahora tenemos el diagnóstico. El diagnóstico va a ser dado mediante exámenes en el que confirmemos que hay una proteinuria mayor a 40 miligramos y una hipoliminemia menor a 2.5 y los edemas que son diagnósticos del síndrome nefrótico. El examen físico descarta que haya un síndrome nefrótico sindrómico por las características extrarrenales. Aquí se debe realizar un estudio de la función renal, un lipidograma, una función tiroidea, coagulación, un hemograma e inmunoglobulinas para evaluar las alteraciones secundarias, así como una serología viral de complemento y estudio de una autoinmunidad para descartar un síndrome nefrótico secundario. El estudio genético está indicado en el síndrome nefrótico congénito, córtico resistente y familiar. La biopsia renal no es indispensable para el diagnóstico, pero nos ofrece información pronóstica valiosa en casos que son seleccionados. No en todos vamos a hacer esta biopsia. El tratamiento del síndrome nefrótico en general es fundamental para que se dé una mejora de la sintomatología y que se pueda prevenir las complicaciones. La base de este tratamiento son los corticoides, que son indicados en la primera manifestación en todos los pacientes, excepto en el síndrome nefrótico congénito, familiar y sindrómico. Los inmunosupresores están indicados en caso de que haya resistencia, una dependencia o efectos secundarios de los corticoides, siendo los fármacos con mejor resultados y perfil de seguridad de la ciclofosfamida. Tenemos a los pacientes que tienen síndrome nefrótico córtico dependiente y córtico resistente. En el córtico dependiente, el objetivo es que se disminuya el número de recaídas y que se prolongue el periodo de remisión y minimizar la toxicidad de los fármacos. En cambio, en el córtico resistente, el objetivo es que se consiga una remisión completa o parcial de la proteinuria para prevenir o para que se revierta la evolución a que haya una insuficiencia renal. En sí, se debe, para que el síndrome nefrótico que es sintomático, se va a iniciar en la fase aguda, se debe mantener hasta que se alcance una remisión del síndrome nefrótico. Es indispensable que para que se prevengan estas complicaciones, se lentezca la pérdida de la función renal en el síndrome nefrótico y se eviten las complicaciones tromboembólicas, se pueda mejorar la calidad de vida de estos niños. Se debe hacer primero una actividad física diaria, recomendarle al niño que haga más ejercicio, que tenga una dieta normoproteica entre 1 a 2 gramos por kilogramos por día, restringirle totalmente el sodio y de forma moderada los líquidos para que se alcance este balance negativo hasta que haya una remisión de los edemas. De los diuréticos, estos están indicados solo en caso de que haya edema incapacitante o que haya una previa corrección de la hipovolemia. Se puede dar furosemida y amilorida, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos el síndrome nefrítico y también las glomerulonefritis. La glomerulonefritis aguda se manifiesta como un síndrome nefrítico de inicio súbito con
hematuria, edemas e hipertensión arterial por expansión del sector extracelular hacia los espacios vasculares e intersticiales. Esto por una disminución de la filtración glomerular, una oliguria, retención de sodio y agua, insuficiencia renal en grado variable. El síndrome nefrítico es una enfermedad renal que está caracterizada por la presencia de, aquí principalmente, a diferencia del nefrótico, que era edema, aquí va a haber principalmente hematuria. Vamos a tener también una presencia de proteinuria. No, en el otro también se presenta proteinuria y edema. Aquí lo principal es que se va a dar una hematuria y puede haber proteinuria, oliguria y edemas, con grado variable de hipertensión arterial e insuficiencia renal. Estos síntomas se presentan como una consecuencia de una inflamación de los glomérulos del riñón, es decir, la inflamación de estos riñones se va a denominar glomerulonefritis, que es manifestada de forma repentina en forma de edemas e hipertensión arterial, debido a que hay una expansión del sector extracelular hacia los espacios vasculares e intersticiales. Con lo que respecta a la etiopatogenia, desde el punto de vista de la etiología, tenemos que pueden ser de tipo primario o más frecuente los de tipo secundarios, que están asociados a una infección o a una enfermedad autoinmunitaria. En la edad pediátrica, habitualmente se presentan en dos conceptos clínicos, que primero se puede dar como una glomerulonefritis aguda post-infecciosa o como una nefritis asociada a una vasculitis por una inmunoglobulina A. No debemos olvidar que existen otras causas, en general que son de peor pronóstico, en la que será muy importante que se realice un diagnóstico adecuado para que se plantee una posible opción terapéutica. Sí, luego tenemos a lo que es el examen físico. Dentro de los hallazgos físicos más característicos del síndrome nefrítico son la hipertensión arterial sistémica, el edema periférico, que son secundarios a esta expansión del volumen. El edema es en general moderado, pero el paciente puede llegar a presentar anasarca, insuficiencia cardíaca, con edema agudo del pulmón y edema cerebral. Asimismo, la hipertensión arterial suele ser moderada, pero en ocasiones puede presentarse como una hipertensión arterial maligna con daño en órganos diana. Estos hallazgos que pueden orientar a una etiología sistémica hereditaria del síndrome nefrótico son las alteraciones cutáneas en forma de rash típico, en ala de mariposa, en el lupus eritematoso sistémico, en la presencia de lesiones purpúricas que son palpables en las vasculitis. Ahora, las pruebas de laboratorio en sí, las que se deben realizar, además del estudio del sedimento urinario, incluyen las pruebas de función renal, el estudio del complemento y de anticuerpos antinucleares y el estudio del sedimento urinario. Una característica identificativa del sangrado glomerular es la presencia de un porcentaje significativo de hematíes dismórficos en el frotis de orina. Dentro de lo que son las pruebas de imagen, se utiliza la ecografía para determinar el tamaño real y las posibles complicaciones, aunque un tamaño renal normal no excluye que haya una insuficiencia renal crónica, ya que pueden estar aumentados de tamaño sobre su situación basal debido al síndrome nefrítico. Los riñones pequeños indican una nefrosis, una fibrosis irreversible que probablemente sea una atrofia renal. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que es la biopsia renal, los pacientes que tienen hematuria de características glomerulares con presión arterial, función renal normal y proteinuria baja, no requieren una biopsia renal, a menos que sospechemos una enfermedad sistémica con esta glomerulonefritis.
Las indicaciones absolutas de que se dé una biopsia renal incluyen el deterioro rápido de la función renal por una sospecha de glomerulonefritis rápidamente progresiva, insuficiencia renal establecida en la evolución, la presencia de proteinuria de 1 a 1,73 metros cuadrados por día, una persistencia de proteinuria y alteraciones inmunológicas no compatibles. Los pacientes con hematuria de características glomerulares, como presión arterial, la función renal normal y la proteinuria en sí no es un requerimiento de que se dé esta biopsia, ¿ya? Desde el punto de vista anatomopatológico, en sí estas glomerulonefritis típicas van a ser afecciones renales secundarios a un episodio infeccioso estreptocócico ocurrido unos días atrás, con una proliferación endocapilar difusa en la biopsia y una evolución favorable. La presencia de signos que son extrarrenales, como el exantema cutáneo, la fiebre, las artralgias o incluso esta hemorragia pulmonar, indica que hay una glomerulonefritis secundaria a una enfermedad autoinmunitaria. Esto, si se trata de estas glomerulonefritis, el pronóstico a largo plazo no va a ser tan favorable. El síndrome nefrítico agudo puede obedecer también a una glomerulonefritis con semilunas difusas o síndrome de glomerulonefritis rápidamente progresiva. En estos casos, la insuficiencia renal puede llegar a ser grave y no va a remitir con rapidez. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos las glomerulonefritis agudas postinfecciosas. Esta es la principal enfermedad glomerular en la edad pediátrica. Consiste claramente en que se va a dar una reacción autoinmunitaria debido a varias causas, principalmente agentes microbianos. Dentro de los agentes microbianos tenemos que el microorganismo más frecuente implicado en estas glomerulonefritis postinfecciosas va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que va a tener un predominio del serotipo 12, además de la proteína de superficie M que permite identificar a estos serotipos. Dentro de la etiología, como ya lo he mencionado, aunque existen aquí microorganismos implicados en esta enfermedad, tenemos la tabla en la que tenemos bacterias, virus, parásitos y hongos, que las bacterias, el estreptococo beta hemolítico del grupo A va a ser la principal. Dentro de los virus, el virus de Epstein-Barr; de los parásitos, el Plasmodium falciparum y los hongos, la Candida albicans. Las entidades infecciosas que van a estar asociadas de forma más frecuente con esta glomerulonefritis van a ser la amigdalitis aguda, infecciones nasofaringias, el impético, la neumonía y la bronconeumonía, las endocarditis bacterianas, el acceso visceral, la fiebre tifoidea, la brucelosis, la hepatitis B, la sífilis congénita y el paludismo. Dentro de la clínica, tras un intervalo de variable, después de una infección estreptotóxica, se puede manifestar como un síndrome nefrítico agudo, caracterizado por la aparición súbita de hematuria, que puede ser macro o microscópica, hipertensión arterial, una retención hidrosódica en forma de edemas y oliguria. Esta va a tener una fase latente en la que la duración media de la fase latente oscila entre 7 a 14 días. La fase aguda, que el paciente va a presentar de forma súbita signos de afectación glomerular, va a tener una retención hidrosódica y signos biológicos. La presencia de sangre en la tira reactiva de orina sugiere la positividad de la hematuria, que confirmará con el examen microscópico de la orina. La fase de recuperación es cuando se reanuda lo que es la diuresis con desaparición de la sobrecarga hídrica. Esta va a indicar que ya hay una recuperación del paciente.
Este puede ser de forma espontánea o puede ser por el uso de diuréticos. Dentro de los tratamientos tenemos que el tratamiento de esto es sintomático, siendo uno de los objetivos principales que se dé el manejo de la hipertensión arterial. La, el fármaco de primera elección son los diuréticos de ASA, que se administran asociados a la restricción hidrosódica a dosis entre 1 a 3 miligramos por kilogramos de peso corporal. En caso necesario, se debe indicar los antagonistas del calcio si la presión arterial no se controla con la reanudación de la diuresis. Por el contrario, se deben evitar los beta bloqueantes en caso de que haya fallo cardíaco. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos las infecciones del tracto urinario. La ITU en sí implica el crecimiento de gérmenes en el tracto urinario, habitualmente estéril, asociado a sintomatología clínica compatible, debiendo distinguirse de la bacteriuria asintomática, que no presenta síntomas ni signos de reacción inflamatoria de las vías urinarias. Desde un punto de vista práctico, podemos clasificar a la infección del tracto urinario sintomática en aquella que afecta al parénquima renal o pielonefritis aguda y la que no lo hace, que es la infección urinaria de vías bajas o cistitis. En la práctica clínica diaria es frecuente utilizar el término de infección del tracto urinario febril para hacer referencia a la pielonefritis aguda, pero debe aclararse que esto no significa necesariamente que la infección febril vaya acompañada de daño renal. Se considera que una infección del tracto urinario es recurrente si se producen 2 o más episodios de una pielonefritis aguda. Un episodio de pielonefritis aguda y uno o más de cistitis o 3 episodios o más de cistitis durante un año. Debería considerarse una infección del tracto urinario como atípica o complicada si el paciente presenta sepsis, una masa abdominal o vesical, un flujo urinario escaso, un aumento de la creatinina plasmática, una falta de respuesta al tratamiento después de 48 a 72 horas, en una infección del tracto urinario por microorganismos diferentes al Escherichia coli. Dentro de la etiopatogenia tenemos que la vía habitual por la que llegan estos microorganismos al aparato urinario es la ascendente a partir de gérmenes del intestino que colonizan la uretra o la zona perineal, salvo en el periodo neonatal o en circunstancias concretas en las que se puede producir por la vía hematógena. La patogenia de estas infecciones es compleja y existen múltiples factores como son los bacterianos, los inmunitarios, los anatómicos y los genéticos, que son los que pueden influir en la localización, el curso y el pronóstico de esta infección. Si bien el vaciamiento vesical frecuente y completo constituye el principal mecanismo de defensa frente a una infección del tracto urinario, actualmente se acepta la existencia de una predisposición individual y genética a padecer a una infección del tracto urinario, existiendo polimorfismos que condicionan una mayor susceptibilidad para presentar infecciones del tracto urinario recurrente y del daño renal progresivo como consecuencia del proceso inflamatorio local. Dentro de los factores de riesgo que se consideran para presentar una infección del tracto urinario, las anomalías del tracto urinario que favorecen al enlentecimiento del flujo urinario, incluyendo la fimosis en lactantes menores, varones, la disfunción del tracto urinario inferior y el estreñimiento, además de la instrumentación de la vía urinaria, la vejiga neurógena y la nefrourolitiasis. Por otro lado, en algunos trabajos se evidencia el factor protector de la lactancia materna prolongada durante más de 6 meses.
Para el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario, primero la anamnesis y la sospecha clínica. En todos los niños se debe recoger información sobre los siguientes factores de riesgo. Primero, si el flujo urinario es escaso o si hay una distensión vesical. Si la disfunción del tracto urinario inferior o si hay algún estreñimiento. Historia sugerente de una infección del tracto urinario previa o que sea confirmada Episodios recurrentes de fiebre de causa desconocida. Un diagnóstico prenatal de malformación nefrológica o una historia familiar de infecciones del tracto urinario. Dentro de... siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la tabla que es hecha por la guía NICE de la infección urinaria en niños, en la que se recogen lo que son la frecuencia y las manifestaciones clínicas en los niños en diferentes edades. La sospecha de infección del tracto urinario provocada por estas manifestaciones requiere en cualquier caso de que haya una confirmación analítica porque tiene una baja capacidad de diferenciarlas. En los niños en fase preverbal los síntomas son muy inespecíficos. En sí no hay un síntoma que se pueda relacionar directamente con la con las infecciones, pero la fiebre sin foco es la manifestación clínica más frecuente en esta época de la vida y obliga a la realización de un análisis de orina cuando se presenta. La pielonefritis aguda es la causa más frecuente de infección bacteriana grave en niños que son menores de 3 años, aunque tan solo el 5 al 7% de los cuadros febriles sin foco están provocados por una infección del tracto urinario. Sin embargo, este porcentaje se eleva al 18 hasta el 20% en los varones menores de 3 meses y al 15% en niñas mayores de 12 meses. Entre los niños que tienen más de 2 años, la mayoría de síntomas son referidos al sistema urinario y al abdomen, por lo que es más fácil que se pueda realizar el diagnóstico de sospecha cuando estos síntomas están presentes. Acompañados o no de fiebre, se recomienda la realización de un análisis de orina. El método de recogida de orina, en sí, el chorro miccional limpio es la técnica de elección para la recogida de orina en niños en nuestros continentes, porque muestras aceptables indicadores de validez diagnóstica dan indicadores de validez diagnóstica cuando se puede comparar con la punción suprapúbica. En los niños que no controlan su esfínter urinario, el método de recogida debe ser tanto más fiable, con menor riesgo de contaminación, cuanto más urgente sea establecer el diagnóstico inicial del tratamiento. La recogida al acecho está aceptada como método de recogida fiable, aumentando la realización de estas con maniobras previas de estimulación abdominal y lumbosacra. Los resultados positivos obtenidos con muestras de orina recogidas con bolsas colectoras adhesivas deben ser confirmados con una nueva muestra de mayor fiabilidad. Un resultado negativo no requiere, sin embargo, o sea, si ya nos da negativo, no se va a requerir nuevamente otro examen. Sin embargo, si hay una confirmación con un valor predictivo negativo del 96 al 100%. En la tabla que está aquí, podemos ver que se van a resumir las características de cada tipo de método de recogida de orina y el número de colonias necesarias para que se pueda considerar positivos los urocultivos en función del método elegido. Si vemos que hay diversas bacterias o mucha población, podemos considerar que la muestra es negativa. El análisis de orina, los resultados de algunas determinaciones realizadas, que son de forma rápida en la orina de los pacientes,
pueden aumentar o pueden disminuir la probabilidad de diagnosticar una infección del tracto urinario establecida mediante una sospecha clínica y ayudar a decidir si es necesario iniciar precozmente el tratamiento antibiótico, aunque es posible que en ocasiones se inicie el tratamiento de forma innecesaria en pacientes que tienen una leucocituria febril o una causa frecuente de falso diagnóstico de infección del tracto urinario. Tenemos a la tira reactiva, que tiene una utilidad para el diagnóstico en la positividad de los nitritos y de la esterasa leucocitaria. La presencia combinada de ambos parámetros aumenta mucho la probabilidad de que el urocultivo realizado con dicha orina sea positivo. Aquí tenemos en la tabla que si los nitritos y la esterasa leucocitaria son positivos, va a haber una mayor sospecha. O sea, la infección del tracto urinario va a ser muy probable y hay que dar un tratamiento con antibióticos. Si los nitritos son positivos y la esterasa es negativos, la infección va a ser probable y el tratamiento es con antibióticos. Si los nitritos son negativos y la esterasa es positiva, puede ser, como no puede ser, una infección del tracto urinario, así que el manejo es basado según lo que pueda elegir el médico. Y si los nitritos y la esterasa es negativo, prácticamente no va a haber una infección del tracto urinario, entonces no vamos a dar claramente un tratamiento con antibiótico. Con lo que respecta al urocultivo, esta va a ser la prueba definitiva para el diagnóstico de una infección del tracto urinario y está orientada al tratamiento definitivo según el antibiograma, por lo que se recomienda su realización siempre que sea posible. Es especialmente necesario en los pacientes que tengan que todavía no hayan alcanzado el control de la micción, pacientes con riesgo de enfermedad grave, una sospecha clínica de pielonefritis aguda o una diferencia entre la clínica y los hallazgos del análisis de orina. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos los criterios de ingreso. En sí, la decisión de ingresar o no un niño con infección de tracto urinario no debe sustentarse de forma exclusiva en la presencia de fiebre o en los resultados de los parámetros analíticos sugerentes de pielonefritis. No obstante, estos parámetros deben de tenerse en cuenta a la hora de valorar la posible repercusión sistémica de la infección. Se deben considerar criterios generales como la edad inferior a 3 meses por el riesgo de que puedan llegar a tener una sepsis, la afectación del estado general y el estado séptico, una intolerancia a la medicación o a la alimentación oral, alteraciones electrolíticas o de la función renal, malformaciones del sistema urinario, un antecedente de inmunodeficiencia primario o secundario, una fiebre elevada mayor a 38.5, una persistencia de la fiebre mayor a 3 días, un factor de riesgo, tenemos a que el paciente tenga algún germen que no sea habitual, o sea, que no sea Escherichia coli, una historia familiar de ecografía prenatal con dilatación de la vía urinaria que esté en estudio. Dentro de la etología, ya sabemos que el germen más frecuente implicado en la producción de la infección del tracto urinario en niños siempre va a ser Escherichia coli, que es el responsable de más del 75% del total de las infecciones y de casi el 90% de las infecciones que no son complicadas. El resto de los microorganismos son poco frecuentes y ninguno de ellos llega el 5% de las infecciones. Entre estos tenemos a las entobacterias como el Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, y el Staphylococcus coagulase negativo puede originar una infección del tracto urinario en recién nacidos, mientras que el Staphylococcus saprophyticus en mujeres jóvenes y adolescentes. Las infecciones causadas por gérmenes distintos a Escherichia coli se consideran como infecciones atípicas y tienen más riesgo de acompañarse de patologías subyacentes.
El tratamiento de antibiótico contra esta itis son prácticamente o sea, que se erradique el germen, el alivio de los síntomas y la prevención o reducción del daño renal. En sí se recomienda que los niños con diagnóstico sean tratados empíricamente con antibióticos después de que haya sido obtenida una muestra de un cultivo. Un tratamiento precoz con antibióticos podría reducir la gravedad de las cicatrices renales. Niños sin fiebre, que tengan buen estado general y con exámenes de laboratorios que estén de forma correcta, pueden ser observados clínicamente sin ningún tratamiento hasta que se conozca el resultado del urocultivo. Eh, lo que va de la vía de administración, esta debería ser oral. El que más se recomienda es la cefiximab por vía oral, que es seguro y efectivo en niños menores de 3 meses de edad. Se puede elegir la vía parenteral inicialmente en los niños que están con una afectación del estado general importante, no en todos. Siempre es preferible que se dé por vía oral. La duración del tratamiento en sí va a durar entre 10 a 14 días. En niños que tienen infección urinaria afebril o de vías bajas, son aceptables pautas cortas de tratamiento de 3 a 5 días de duración, salvo episodios que sean recurrentes o recidivantes, o en menores de 2 años, donde se recomienda pautas de 7 a 10 días. La decisión sobre el tratamiento para cada paciente debe estar basada en los exámenes del o sea, los resultados del urocultivo y los resultados del antibiograma. La elección del tratamiento empírico de estas infecciones debe ser apoyada sobre el conocimiento de las enterobacterias, que son los microorganismos más frecuentes implicados en estas infecciones. Eh, para lo que son la prevención de las recurrencias, como medidas generales, van a estar orientadas a reducir las recurrencias de las infecciones del tracto urinarias, que debe ser de forma individual e incluye un adecuado aporte de líquidos para que se pueda conseguir un vaciado vesical frecuente. La corrección de los factores favorecedores locales, como una mala higiene genitoperineal, una vulvovaginitis y una balanitis. Hay que evitar irritantes que sean locales, como ropas ajustadas, baños de espuma, cremas. Y la uroterapia estándar para conseguir un hábito miccional normal con micciones que sean completas, pautadas cada 3 a 4 horas. La corrección del estreñimiento en caso de estar presente y limitar el uso de antibióticos de amplio espectro para otros procesos intercurrentes. Esto nos va a ayudar a que el paciente no tenga más infecciones del tracto urinario. Gracias. Y la frase es, cuando todo parezca ir en contra tuyo, recuerda que el avión despega con el viento en contra, no a favor.